Diego? Hola, profe, ¿bien y usted? Bien, ¿cómo estuvo ahí? Qué bueno. ¿Descansó? Sí. ¿Descansaron? Sí, qué bueno. Sí, hacía falta. Yo la verdad es que recién aquí empecé a ordenar el escritorio, limpié el computador, no lo había abierto ni por así una vez lo abrí, pero tenía que hacer otras cosas. Pero bueno, el descansito. Ya, vamos aquí a unas diapositivas que les tengo preparadas. Miren. Integrales. Eso vamos a ver ahora. Integrales. Ya, si ustedes tuvieran un curso de derivadas y de integrales antes de los cursos de física, les sería todo más fácil. ¿Ya? En vez de usar tantas fórmulas para pasar de la, no sé, de la aceleración a la velocidad, de la velocidad a la aceleración, cosas así, se lo haría mucho más fácil derivando e integrando. Ya, miren, unidad 3 o 4 me equivoqué aquí. Integrales y aplicaciones. Ya, miren, antes de dar la definición, ahora yo también voy a dar la definición informal, ya la definición intuitiva, no voy a dar la definición matemática por si acaso. Ya la definición matemática mete el concepto de límite, el concepto de sumatoria, es un límite de una sumatoria, de hecho. Así que no, miren, vamos a partir con un ejemplo mejor. Dice, les leo, supongamos que se desea encontrar una función f de x, le puse cualquier letra, f mayúscula le puse. ¿Ya? Esta es la función que yo quiero encontrar, la función f mayúscula de x. ¿Y qué conozco de esta función? Conozco su derivada. ¿Ya? La derivada de la función que yo ando buscando es la función f minúscula de x igual 2x. ¿Ya? Esto es una ecuación diferencial. Ustedes van a tener ecuación diferencial el próximo semestre en cálculo aplicado. Pero a grandes rasgos aquí yo le estoy pidiendo resolver una ecuación diferencial, una ecuación fácil, sí. ¿Ya? Ecuación porque hay una incógnita. La incógnita es la función f mayúscula. Esa es la incógnita. ¿Y por qué es diferencial? Porque se conoce la derivada de esta función incógnita. La derivada de la función incógnita es 2x. Ya, pero esta es una pregunta relativamente sencilla, ¿no es cierto? No creo que se le haya olvidado todo en esta semanita. Y aquí ustedes podrían responder a lo mejor sin mayores problemas, que por lo que se sabe, se tendría que la función f mayúscula, la que yo estoy pidiendo que ustedes me den, es la función x cuadrado. Y al principio, chiquillos, va a ser súper común que ustedes se confundan, ¿ya? Y cuando yo les dé una función, ustedes la van a derivar, ¿ya? Y ahora va a ser totalmente lo contrario, ¿ya? Yo les voy a dar la derivada. Lo que van a hacer ustedes es antiderivar, lo contrario, ¿ya? Así que si pensaron en la función 2, porque hay gente que dice, a ver, la función 2x, la derivada de 2x es 2, me dicen. No, repito, 2x ya es la derivada. Y por lo que se sabe, ustedes saben que 2x es la derivada de x cuadrado. Eso está dicho aquí. Ya la función f de x sería x cuadrado, ya que la derivada de esta función f mayúscula, la derivada de x cuadrado es 2x, que es lo que me estaban dando. Ya aquí se dice que la función f mayúscula de x, x cuadrado, es una antiderivada o primitiva, le llaman. ¿Ya? X cuadrado es una antiderivada de 2x. ¿Ya? 2x es la derivada de x cuadrado. Eso es lo que estábamos haciendo antes. Cuando yo les pido derive x cuadrado, usted me decía 2x. Entonces yo voy a decir antiderive o integre, mejor dicho, 2x. Y usted me tiene que decir x cuadrado. Tiene que devolverse. Me tiene que dar la antiderivada. ¿Ya? La antiderivada. Así la vamos a tratar por esta clase, como antiderivada, para que les quede súper claro que es lo contrario a derivar. Pero miren lo que dice a continuación. Dice, pero f de x, x cuadrado, la función x cuadrado, no es la única antiderivada de la función 2x. X cuadrado no es la única función que al derivarla da 2x. No es la única. En efecto, miren, aquí hay 3 funciones más. Ahora, son todas parecidas, sí lo sé, pero son todas distintas. Miren, la función le llamé f1 de x.
x cuadrado más 1. ¿Qué pasa si yo derivo x cuadrado más 1? Hay una suma, derivo por separado. La derivada de x cuadrado es 2x y la derivada de 1 es 0. La derivada de esta función también es 2x. La derivada de esta otra función, f2 de x cuadrado menos 4. Si usted deriva x cuadrado menos 4, también va a dar 2x, porque la derivada de 4 es 0. La derivada de 1 es 0. La derivada de 8 es 0. Así que esta tercera función, la derivada también es 2x. Estas tres funciones, y está claro que pueden ser infinitas más, ¿no es cierto?, son todas antiderivadas de la función 2x. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ocurre esto, que la derivada de f1 es igual a la derivada de f2, es igual a la derivada de f3. Todas esas derivadas dan 2x, porque la derivada de la constante 1, de la constante menos 4, de la constante 8, de la constante 9, de la constante 10, 11, 12, 13, todas son 0. Así que todas estas también son antiderivadas de 2x. ¿Ya? Que quede claro. Y ahora la definición, para que quede un poquito más claro. Entre comillas, g de x, le puse letra G mayúscula, por ponerle cualquier letra, si no importa las letras que use. Ya, pero a la función g de x le voy a llamar la antiderivada general, ya, porque estas son antiderivadas particulares. Todas estas que están aquí, x cuadrado más 1, x cuadrado menos 4, son todas antiderivadas. Pero la antiderivada general de la función f minúscula va a tener este formato. G de x va a tener este formato. F mayúscula de x más c. ¿Qué es lo que es c? Igual que en derivadas. C es una constante. Que como en el ejemplo anterior, la constante puede valer 1, la constante puede valer menos 4, la constante puede valer 8 positivo, la constante puede valer 0, como en este caso de acá arriba. La constante puede ser cualquier número. Y la función f mayúscula, ¿qué es lo que es? Es la función que a uno se le ocurre de buena a primera. El x cuadrado, que a lo mejor pensaron ustedes en el ejemplo anterior. Aquí dice, pues ven, en el caso anterior, en este caso que yo estaba preguntando aquí, ¿cuál sería la antiderivada general? La antiderivada general sería esta función. La función g de x igual x cuadrado más c. Ahí está la solución general. Ahí están todas las funciones que al derivarla da 2x, todas. C puede ser cualquier número. 1, menos 4, 8, etc. ¿Ya? Así que, repito, ahora vamos a antiderivar, a encontrar la antiderivada. Ya, pues, metamos la notación. La notación. Para resolver la ecuación diferencial que les mencioné, ecuación diferencial, porque aquí yo estoy preguntando, la derivada de qué función da f de x. La derivada de qué función da 2x. Así partió la clase. Entonces, para resolver esta ecuación diferencial, para encontrar la incógnita g, aquí g es la incógnita, la función g. ¿Ya? Mire, para resolver esta ecuación diferencial, lo primero que vamos a hacer es este de x, lo voy a pasar multiplicando para acá, ahí, para dejarlo lineal, sin como fracciones, ahí lineal. Y yo necesito despejar g. Me molesta la derivada. Quiero dejar la g sola, sin la derivada. Entonces, la operación matemática que permite hallar g, la incógnita, o sea, la antiderivada general, la operación que permite hallar la antiderivada general se llama integración. Cuando alguien me dijo, cuando alguien me responde aquí x cuadrado, es porque 2x lo está integrando. 2x lo está integrando para decirme x cuadrado. La operación matemática para encontrar la antiderivada se llama integración. Integración. Y ese es el símbolo. Una letra, no es una letra, es un símbolo matemático creado exclusivamente para las integrales. Entonces, ¿qué es lo que hace uno aquí? Aquí uno dice que integra aquí,
Y la integral elimina la derivada. Es como cuando ustedes tienen esto, ¿se acuerdan en matemáticas cuando ustedes tenían x cuadrado igual 9 y quiero yo la x solita? ¿Qué hacían? Aplicaban lo contrario, la raíz cuadrada. Porque la raíz elimina el cuadrado y queda la x solita y ahí dicen 3. Aquí es lo mismo. Para eliminar la derivada, yo aplico integración. La integración elimina la derivada y queda la g sola. Aquí ven. Entonces, ¿cómo se halla la antiderivada general? Integrando la función f de x con respecto a x. ¿Ya? Y va a ser tarea de ustedes encontrar la antiderivada general, la función f mayúscula. Ahora, tarea de ustedes entre comillas, porque está claro que aquí vamos a usar formulario. Así como había formulario para derivar las funciones matemáticas, aquí hay formulario para integrar, ¿no? Fórmulas básicas de integración. Así que volvamos aquí. ¿Cómo se lee esto que está aquí, que es lo novedoso? Esto que está aquí se lee así. La integral indefinida, después vamos a ver por qué indefinida, pero le vamos a decir la integral nomás por ahora. Ya, le vamos a decir la integral de la función f de x, y este de x es como está de adorno incluso. Este de x lo único que dice es que yo voy a integrar la función f con respecto a variable x. Ahora, ¿por qué está como de adorno? Porque las funciones son de una sola variable. No van a ser de dos variables. Eso es cálculo 2. Ahí va a tener sentido que aquí diga de x de y o de y de x, cuando la función tenga dos variables. Pero por ahora tiene una sola variable x, así que ya integral indefinida de la función f de x con respecto a x. Y va a ser tarea de ustedes, por ahora, para empezar, tarea del formulario, que me entreguen la función f mayúscula. F mayúscula es la primera antiderivada que a uno se le ocurre. El x cuadrado, en este caso. Y usted le agrega la constante c. Porque, repito, la integral de 2x no es solamente x cuadrado. Es x cuadrado más 1, x cuadrado más 2, x cuadrado más 3, x cuadrado más c. En todo caso, todas las fórmulas aquí, si ustedes se dan cuenta, en todas las fórmulas dice más c al final, para que no se lo olviden. Ya, empecemos haciendo ejercicios. No hay nada mejor que para entender algo que hacer ejercicios al tiro. Estos 9 ejercicios. Miren. Vamos. A ver, les voy a sacar foto al formulario para que lo vayamos viendo ahí en Paint. La foto. Y lo voy a llevar aquí a Paint. Vamos a Paint todos. Integración. Ya repito, al principio se van a confundir. Yo les voy a pedir aquí y ustedes me van a derivar. ¿Ya? Porque están acostumbrados a derivar. Tuvimos como un mes derivando, 3 semanas. ¿No? Ahí está el formulario básico de integrales y aquí voy a traer los ejercicios. Los voy a buscar. Ustedes están en P, ¿no es cierto? Ya, aquí. Ya, empecemos. Bien. Ejercicio 1. Vamos cortando de aquí mejor y lo vamos haciendo por acá abajito. ¿Alguien podría responder esto? La integral de dx. Ya, miren, les voy a volver a escribir aquí mejor. Esto, como la definición. Ya, ¿qué significa integrar una función f de x con respecto a x? ¿Ya? Significa encontrar la antiderivada. Esta función que yo estoy dando aquí, que en este caso sería el 1, habría un 1 ahí. Esta función f minúscula es el resultado de una derivada.
¿ya? ¿De la derivada de quién? De la función f mayúscula que yo le llamé. ¿Ya? La función f mayúscula es la función que al derivarla da f minúscula. Por eso es que en el ejemplo tratado al principio de la clase, yo les pregunté, ¿cuál es la integral de la función, la antiderivada, mejor dicho? Pero, ¿cuál es la integral de 2x con respecto a x? Entonces, repito, esta función que va aquí es el resultado de una derivada y 2x es la derivada de x cuadrado. Pero x cuadrado no es la única función que al derivarla da 2x. Yo les mostré varias. X cuadrado más 1, x cuadrado más 2, más 3, más 4, x cuadrado menos 1, x cuadrado menos 5. Hay infinitas soluciones. Por lo tanto, ustedes solitos deben agregar aquí más c. Solito aquí ustedes deben agregar más c, para incluir todas las soluciones. C es una constante. Cualquier número, un número, ¿ya? Ya, entonces, la integral de dx, aquí no va la función f minúscula, pero si no va nada, se asume que hay un 1. Entonces ahora podría salir más fácil. La integral de 1 con respecto a x. Y ustedes tienen que acordarse qué cosa al derivarla daba 1, que lo hacíamos siempre. Y yo les decía, pero la derivada de vale 1. La derivada de vale 1, les decía siempre. ¿La derivada de quién vale 1? De x, ¿no es cierto? No me digan 0. Yo sé que la derivada de 1 es 0, pero yo no estoy pidiendo que me deriven 1. 1 es la derivada de x. Pero x no es la única función que al derivarla da 1. Está x más 1, está x más 2, x más 3, x más 4, x más c. En todo caso, está en el formulario. La fórmula número 3, te la voy a escribir aquí, se refiere a esto. La fórmula número 3 dice que la integral de du, otra vez, es la misma explicación que les di alguna vez en derivadas, que por qué aquí en el formulario usan letra u y no letra x como todos los ejercicios, porque u puede ser cualquier función, ¿ya? No solamente x. Ya, pero tiene el formato. ¿Y qué dice el formulario? Que la integral de du es u más c. U es x. La fórmula 3. A ver, si la integral de 1 es x más c, ¿cuál será la integral de 4? A ver. No es 0. La derivada de 4 es 0. Yo estoy preguntando la integral de 4. ¿Qué cosa al derivarlo da 4? ¿Qué escribo aquí? Y tiene que cortarse. Cosas, claro, la derivada de x era 1. Entonces la derivada de 4x era 4. ¿Recuerdan o no? Pero repito, 4x no es la única función que al derivarla da 4. No es la única. Está 4x más 1, 4x más 8, 4x menos 20, 4x más c. ¿Ya? La integral de 1 es x, la integral de 4x más c, la integral de 4, 4x más c, la integral de 8 va a ser 8x más c, ¿ya? La integral de menos 5 con respecto a x va a ser menos 5x más c, ¿ya? Para que se vayan acostumbrando a la integral. La integral de una constante no es 0. La integral de una constante es la constante por x más c. La integral de 1, 1 por x más c. La integral de 4, 4 por x más c. La integral de menos 5 por x más c, etc. ¿Ya? Pero no se lo olviden más c. 3.
Ya, aquí ya se empezaron a complicar las cosas. O sea, no tanto, pero la integral de x cubo. A ver. ¿Qué función al derivarla da x cubo? Ya aquí no es tan obvio, ¿no es cierto? Ahora, si se acuerdan, o si lo logran, sería extraordinario. Pero ¿qué función al derivarla da x cubo? ¿Es que la cuarta sirve? No, ¿no es cierto? Que la derivada de que la cuarta, ¿cómo se derivan las potencias? El 4 pasa multiplicando adelante, la base se mantiene y se le resta 1. Y después se deriva la base, pero la derivada de la base es x1. No, es 4x cubo y tiene que dar x cubo. Ya, pero por ahí va, ¿no es cierto? Bueno, pero ya, pues fórmula, vamos a formulario. En el formulario, la número, les digo el tiro, la número 4, la fórmula 4 se refiere a cómo integrar potencias. Se las voy a escribir aquí, la fórmula 4. Dice, para integrar u elevado a n, igual que en el formato de derivada, ¿se acuerdan? Había cuando yo derivaba u elevado a n. Ahora voy a integrar u elevado a n con respecto a u. Y esta es la fórmula. U se eleva a n más 1 y se divide todo por n más 1 más c. Aquí, ¿ves? La fórmula 4. Para integrar u elevado a n, o sea, para integrar una potencia, por ende, también las raíces, igual que en derivada. O sea, si esto se parece mucho a derivada, vamos a formular. Para integrar potencia y raíces, se usa la fórmula 4. ¿Y cómo se integran las potencias? Haga esto. Al exponente súmele 1, n más 1, y divídalo todo por esa misma suma n más 1. Y más c, para incluir todas las soluciones. Y dice la fórmula 4 que el exponente n debe ser distinto de menos 1. Bueno, en este ejercicio se cumple. El exponente n es distinto de menos 1. Es 3. Ya, pues, derivemos, a ver. O sea, perdón, integremos. Ya, la u es la x, el n es 3. ¿Qué hay que hacer? Hay que sumarle 1 al exponente. Va a quedar x elevado a 4 partido por la misma suma n más 1. 3 más 1, 4. Y más c. Y claro que sí, porque miren, si este x a la cuarta estuviera partido por una constante 4, que es lo que me dice aquí, esta constante 4 se mantiene aquí abajo, y ahí yo puedo simplificar, ¿eh? Y me queda x cubo solito. Y cumple. La derivada de que la cuarta partido por 4 es x cubo. ¿Eh? Cumple. Ya, esta fórmula sirve para integrar potencias y raíces. Siempre y cuando el exponente n sea distinto de menos 1. Eso sí, tiene que ser distinto de menos 1. Si no, miren, ¿qué pasa si n vale menos 1 el exponente? Me va a dar 0 aquí en la fracción. Menos 1 más 1, me va a quedar todo esto dividido por 0. Y la división por 0 no existe. ¿Ya? Pero cuando sea menos 1, ahí vamos a ver lo que hay que hacer. Bien. Sigamos en orden de los ejercicios. Ejercicio 4. Ya, ahora voy a integrar una raíz. Y así, igual que en derivadas. En derivada yo partí derivando constantes, después derivaba potencia, derivaba raíces, y después derivaba funciones trigonométricas, exponenciales. Aquí también. ¿Ya? Voy a derivar, o sea, perdón, voy a integrar, hasta uno se queda pegado con la palabra derivación. Voy a integrar esta función. Voy a integrar la raíz cúbica de x cuadrado. Ustedes saben que la raíz cúbica de x cuadrado es lo mismo que x elevado a 2 tercios.
y voy a volver a usar la fórmula 4. Porque voy a integrar una potencia y más encima cumple la restricción. El exponente debe ser distinto de menos 1. El exponente aquí es 2/3. Así que cumple. Vamos con la fórmula 4. ¿Qué hay que hacer a x? ¿Elevarlo a cuánto? A n más 1. Aquí n vale 2/3. Entonces queda que x se eleva a 2/3 más 1 y se divide todo por esa misma suma. N más 1, 2/3 más 1. Y que no se lo olvide, más c. 2/3 más 1 resulta que son 5/3 dividido por 5/3 más c. Y esto lo arreglan un poquito. Este 5/3 que está dividiendo pasa multiplicando, pero como 3/5. Y este x elevado a 5/3 lo voy a devolver a raíces. Va a ser la raíz cúbica de x a la quinta. Y así va a aparecer en cualquier parte. ¿Ya? Así que cuando aparezca una constante y haya que integrarla, el resultado va a ser la constante por x. La integral de 1, 1 por x, más c, que no se lo olvide. La integral de 4, 4 por x, más c. La integral de 20, 20x más c. Cuando haya que integrar una potencia o una raíz, fórmula 4 para las potencias y las raíces. ¿Ya? ¿Y qué pasa si el exponente fuera menos 1, como en el ejercicio 5? A ver. Ejercicio 5. ¿Puedo usar la fórmula 4? Ahora no la puedo usar porque miren lo que va a pasar si uso la fórmula 4. Si uso la fórmula 4, me va a quedar así. X elevado a menos 1 más 1, que se le suma 1 del exponente, dice la fórmula 4. Pero va a quedar X elevado a 0, que no es tanto el problema. El problema va a estar aquí, este 0 de abajo. Así que no. No puedo usar la fórmula 4 porque la fórmula 4 me dice explícitamente no use esta fórmula cuando el exponente sea menos 1. Así que miren lo que voy a hacer. X elevado a menos 1 es lo mismo que 1 partido por X. ¿Sí o no? Y esto, 1 partido por X, sí es una derivada conocida. ¿Se acuerdan cuando derivaban? ¿Qué cosa derivaban que daba como resultado 1 partido por X? ¿Se acuerdan qué función al derivarla daba 1 partido por X? Que era así al principio, era la derivada de X partido por X. Pero como la derivada de X vale 1, quedaba 1 partido por X. Y si se acuerdan, pero parece que no, era el logaritmo natural. Logaritmo natural de X. Pero esta no es la única antiderivada de 1 partido por X. No es la única función que al derivarla da 1 partido por X. También sirve el logaritmo natural de X más 1, más 2, más 3, más 4. Por eso deben agregarle más C. En todo caso, bueno, si no se acordaban de esto, de que la derivada del logaritmo natural de X era 1 partido por X, esto también está en el formulario. Está de otra forma, sí. Te la muestro. La fórmula número 5. Se las voy a escribir aquí. La fórmula número 5 dice lo siguiente. La integral de u partido por u es igual a logaritmo natural del módulo de u. Logaritmo natural de 1. Así dice la fórmula 5. Aquí hay un buen ejemplo otra vez para volver a explicar por qué mejor en el formulario
trabajan con letra U, así, y no con letra X. Y una vez yo entregaba el formulario antes así. Así. Mire, esta fórmula. Ya, perfecto, porque sí, ya, listo, ya. ¿Por qué? ¿Por qué el logaritmo natural? Porque la derivada de X es 1 partido por X sin derivar. Así era la derivada del logaritmo natural. Pero después yo les decía, ya, y ahora resuelva este ejercicio, a ver, el 6. Profe, ¿y con qué fórmula? Con la misma, pues le decía yo. Entonces el alumno queda pillo. Y después les decía, ya, a ver, use esta misma fórmula para resolver este ejercicio, el 6. Pero ¿cómo, profe? Que aquí dice la integral de 1 partido por x es igual al logaritmo natural de x, que tiene que ver con 2x más 3 partido por x cuadrado más 3x menos 5. Tiene mucho que ver, y por eso mejor la fórmula se da así. La fórmula 5 dice, si usted va a integrar una fracción en donde arriba de u está la derivada de lo de abajo, porque de u es la derivada de u. ¿Sí? Si yo voy a integrar una fracción en donde abajo en el denominador hay una función y arriba en el numerador está su derivada, ¿eso ocurre aquí? ¿Cuál es la derivada de x? La derivada de x es 1. Claro, ocurre aquí. Y aquí ocurre eso también. Miren, ¿cuál vendría a ser la función u en este ejercicio 6? La función u es todo el denominador. U vendría a ser x cuadrado más 3x menos 5. Y ahora derive eso, a ver, derive x cuadrado más 3x menos 5 por separado. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? 2x. ¿Cuál es la derivada de 3x? 3. ¿Y cuál es la derivada de 5? 0. Esta fracción que está aquí también tiene este formato. Arriba está la derivada de lo de abajo. Arriba, 2x más 3, es la derivada de x cuadrado más 3x menos 5. Por lo tanto, el resultado de esta integral sería ¿cuál? Según la fórmula 5. Logaritmo natural del valor absoluto de la función u, que es la que está abajo en el numerador, en el denominador. ¿Se entiende lo que dije, no? Antes yo daba la fórmula así. ¿Por qué el logaritmo natural? Porque la derivada de x es 1, les decía yo. Por eso es logaritmo natural, porque la derivada de x es 1. ¿Ya? Pero después veían este ejemplo de acá y no asociaban esta fórmula con este ejercicio. En cambio aquí sí. U es cualquier función de u es su derivada. U, x cuadrado más 3x menos 5, la derivada es justamente 2x más 3. Por lo tanto, el resultado de esta integral va a ser logaritmo natural del valor absoluto de la función u, de x cuadrado más 3x menos 5. Y que no se lo olvide, más c. Ya estamos haciendo puros ejercicios que sean integrales básicas, que sean inmediatas. A partir de la próxima clase, el jueves, no sé cuándo, bien, voy a empezar a ver métodos de integración. Y ahí se complica la cosa, así que no falten, chiquillos, para que aprendan bien esto. Después, si no aprenden bien a integrar, van a tener serios problemas en el cálculo aplicado. Así que tienen que aprender bien esto. Vamos bien paso por paso para empezar. Ejercicio 7. Vamos a cortar el ejercicio 7. Ya, ejercicio 7. A ver, yo tenía aquí otro, para que se re. No, pero se lo voy a mostrar después mejor. Y ahora sí, de nuevo. 7. Miren, la integral de qué cosa.
quiero integrar 5 coseno de x más 3 veces Euler de x menos 2 con respecto a x. ¿Ya? Miren, igual que en derivadas, cuando yo tenía que derivar esto, cuando yo tenía que derivar estas sumas y restas, ya, yo derivaba por separado, ¿se acuerdan? Aquí también. Eso está autorizado por la fórmula 2. La fórmula 2 dice, para integrar una suma o una resta de funciones con respecto a u, es la suma o la resta de las integrales. Usted va integrando f, más, menos, integra g, más, menos, integra la tercera función, más, menos, y va integrando una por una. Eso dice la fórmula 2. Así que, autorizado por la fórmula 2, la voy a escribir de nuevo aquí, es que son más largas estas fórmulas. La fórmula 2 dice, si yo voy a integrar una función que se está sumando o restando con otra función, las voy a integrar por separado. Voy a integrar la función f con respecto a u, más o menos voy a integrar la función g con respecto a u. Eso voy a hacer aquí. Voy a integrar la función 5 coseno de x con respecto a x, más, aparte, voy a integrar la función 3 Euler de x con respecto a x, menos, y aparte voy a integrar la función 2 con respecto a x. Miren, igual que en derivadas también, ¿se acuerdan cuando tenían que derivar 5 por coseno de x? ¿Qué hacían con este 5 constante que multiplicaba? Se mantenía, o se sacaba de la derivada, y solamente se derivaba la función coseno de x. Aquí en integrales, también. La fórmula 1, te la voy a escribir yo nomás aquí. La fórmula 1, que voy a usarla aquí, dice, si yo voy a integrar una constante k que multiplica a una función, ¿eh? La fórmula 1 dice, si yo voy a integrar, ¿qué cosa? Una constante k, un número, 2, 3, 8, menos 20, 1, cualquier número, que está multiplicando a una función, que dice, la constante, si quiere, sáquela de la integral. Manténgala, no la integre, sáquela de la integral. Y solamente integre la función. Igual que en derivada. Ya, eso voy a hacer. Voy a sacar la constante k que está multiplicando. Puede estar dividiendo también, ¿eh? También sale. Y preocúpese de integrar solamente la función. Ya, vamos entonces. El 5 lo saco de la integral, lo mantengo, como quieran verlo. Y me voy a preocupar de integrar la función coseno de x con respecto a x. Aquí también. El 3 lo voy a sacar de la integral y solamente voy a integrar la función Euler de x de x. Y aquí, si quieren, también es como aunque la integral de 2 es 2x, ya dijimos. Pero si usted quiere usar el mismo razonamiento, la constante 2, si quiere, la saca de la integral y solamente me integra de x. Y todas estas integrales están en el formulario, todas. Esta es la número, a ver, no sé, no tengo idea. La integral de coseno es la 8. La integral de Euler es la 6, es la misma. La integral de coseno de u es seno de u. Profe, ¿no era menos seno? No, esa era la derivada. La derivada de coseno era menos seno. No, ahora no. Ahora la integral de coseno es seno. Y la integral de seno, ahí sí va a ser menos coseno. La integral de seno, menos coseno. ¿No quiere lo contrario? ¿Ya? Ahí está la integral de coseno de u, que es seno de u más c. Ahí está la integral de Euler de u con respecto a u, que es la misma. Euler de u más c. Y la fórmula 3, pues aquí la integral de u nomás.
Así que fórmula 8, 6 y 3. Las voy a escribir aquí. La fórmula 8 dice la integral de coseno de u con respecto a u es seno de u más c. La fórmula 6 dice la integral de Euler de u con respecto a u es la misma. Euler de u más c, no pasa nada. Y la 3 dice que la integral de du, de dx, es u más c, o sea, x. Eso, vamos. Respuesta final, entonces sería así. La integral de coseno de x es seno de x. Ah, miren, no le agreguen un más c aquí, otro más c acá, y otro más c a la tercera integral, porque cuando yo derive, para comprobar si eso está bueno, la derivada de esa constante es 0, la derivada de esa constante es 0, la derivada de esa constante es 0. Así que mejor estas tres constantes c las voy a juntar en una sola constante c al final. La integral de coseno es seno, el más 0 vamos a poner al final. Más 3 por más 3 por la integral de Euler de x es la misma, Euler de x. El más c lo voy a poner al final. Menos 2 por, y la integral de dx, la integral de du es u, la integral de dx es x. Y ahora repito, el más c de esta integral, de esa y de esta otra, en una sola constante se incluyen todas. Y ahí está el resultado. ¿Ya? Para empezar a soltar la mano. Ya los ejercicios más feos los vamos a empezar a hacer en la próxima clase. Ya cuando empecemos a ver los métodos de integración. Porque si ustedes se dan cuenta aquí en el formulario, no es tan igual a derivada. Aquí no hay ninguna fórmula que diga cómo integrar un producto de funciones. ¿No? Porque hay suma y resta de funciones, pero productos no hay. Derivadas sí tenía fórmulas. ¿Se acuerdan que cuando yo tenía función u multiplicada por función b, y yo quería derivar esto, había una fórmula, era esta, u por la derivada de b más b por la derivada de u. Yo, por ejemplo, si quería derivar esto, x por seno de x, usaba esta fórmula, que la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y usaba formulario, y veía que la derivada de seno de x era coseno de x, acá que la derivada de x era 1, entonces esto quedaba seno de x nomás, y ahí estaba el resultado. Pero ahora que estamos viendo integrales, no. Si yo les pido, mire, integre x, esto mismo, x por seno de x, intégrelo. Por ahora no lo van a poder resolver. Porque no hay ninguna fórmula que diga cómo integrar un producto de funciones. Ya no crean que es integrar x por integrar seno de x, así por separado. No. Ah, y como las derivadas, profe, que la primera por la integral de la segunda, más la segunda por la integral, no, tampoco. No hay fórmula para integrar productos de funciones. Ah, entonces, ¿cómo hago el ejercicio 8? Porque en el ejercicio 8 hay aquí hay un producto de funciones. Bueno, pero este producto se puede desarmar. ¿Sí o no? Esta multiplicación de paréntesis yo la puedo desarrollar. Y voy a salir del paso. Pero acá no. Si yo tuviera que integrar esto, y que lo vamos a hacer más adelante, pero con las herramientas que tenemos hasta ahora no es posible. Porque para hacer esto vamos a tener que usar métodos. Métodos de integración. Pero esta multiplicación sí se puede desarrollar, sí se puede desarmar.
Va a ocurrir lo mismo con las fracciones. ¿Se acuerdan que en derivadas sí había fórmula para derivar una fracción de funciones? Que lo de abajo por la derivada de lo de arriba, menos lo de arriba por la derivada de lo de abajo, todo dividido por lo de abajo al cuadrado. Había fórmula para derivar esto. Pero para integrar esto, no hay fórmula. ¿Ya? No hay ninguna fórmula que diga cómo integrar fracciones. O sea, hay integral de fracciones, pero aquí en la fórmula 5, la integral de esta fracción, sí, pues de que arriba esté la derivada de lo de abajo. Es logaritmo natural. Pero no para cualquier fracción, a eso me refiero. Aquí en este ejercicio, arriba, no está la derivada de lo de abajo. La derivada de raíz cuadrada de x no es 2x menos 1 para nada. Entonces, ¿cómo voy a resolver esto? Hay dos opciones. Por método, que todavía no enseño ninguno, o, mire, si es posible, desarme la fracción. Y esta fracción sí es posible desarmarla. Hay otras que no. Ahí vamos a tener que usar métodos por obligación. Ya, así que ejercicio 8 y ejercicio 9 voy a tener que desarrollar un poquito ahí para poder resolver esas integrales. Ya, vamos con el 8. Ya, vamos con el 8. No puedo integrar este producto de funciones porque no hay fórmula para integrar productos de funciones. Así que voy a desarmar ese producto. Empiezo a multiplicar. 3x por 2x da 6x cuadrado. 3x por 5 da más 15x. Menos 1 por 2x da menos 2x. Y menos 1 por 5 da menos 5. Esos términos son semejantes. Los voy a reducir. Más 13x, ¿no es cierto? Y ahora puedo integrar, porque ya no tengo una multiplicación, tengo puras sumas y restas. Así que puedo integrar por separado. Voy a integrar 6x cuadrado con respecto a x, más voy a integrar 13x con respecto a x, menos voy a integrar 5 con respecto a x. Este 6 que está multiplicando al x cuadrado, igual que el 13, igual que el 5, como son constantes que multiplican, las voy a sacar de la integral. Así que aquí el 6 para afuera y voy a integrar x cuadrado solamente como una potencia, fórmula de las potencias. 13 multiplica afuera también y voy a integrar x, que está elevado a 1, o sea, también lo voy a integrar como una potencia. Y este 5 también sale de la integral, y aquí uso la otra fórmula que la integral de dx, o de 1, como ustedes quieran ver, es x. Ya, vamos. 6 por. ¿Cómo se integran las potencias? Las potencias, fórmula 4, se integran así. Para integrar u elevado a n con respecto a u, súmele 1 al exponente, u elevado a n más 1, partido por n más 1, más c. Ya. 6 por. La integral de x cuadrado va a quedar x elevado a 2 más 1, 3, dividido por 2 más 1, 3. Más 13 por la integral de x elevado a 1, fórmula 4 otra vez. Súmele 1 al exponente, va a quedar x elevado a 1 más 1, 2, dividido por 1 más 1, 2. Y menos 5 por, y aquí la fórmula 3, ¿es? No me acuerdo. La 3, pues. La integral de du es u. La integral de dx es x. Así que 5 por la integral de dx, x. Y al final
un solo más c. Uno solo. No es necesario 3. Resultado final un poquito más ordenado. Voy a simplificar ahí el 3 con el 6. 2x cubo más, voy a escribir 13 medios para que se vea más ordenado, ¿no? 13 medios x cuadrado menos 5x más c. ¿Ya? Eso. El 9. Una fracción. No hay fórmula para integrar fracciones. Y tampoco es una fracción como la fórmula 5, porque la fórmula 5, repito, si bien es cierto, claro, aquí tiene una fracción, pero una fracción bien particular. ¿Cuál? Esta. Que abajo haya cualquier función, cualquiera, pero que arriba esté su derivada. Y ahí el resultado de la integral va a ser el logaritmo natural de la función u. Pero siempre y cuando la fracción tenga ese formato. U abajo, la derivada de u arriba. Y aquí no tiene ese formato. Ya, desarrollemos esto entonces. Lo de siempre. Las raíces siempre hay que pasar la potencia. Derivada y en integrales, siempre. Raíz cuadrada de x es lo mismo que x elevado a un medio. Y miren, esta potencia que está dividiendo, yo la voy a pasar multiplicando acá arriba al 2x menos 1. Y cuando pasa multiplicando, cuando la cambio de lugar, una potencia, le debo cambiar el signo al exponente. Y ven que ya no tengo fracciones. Se me fue la fracción. Y más encima esta multiplicación la voy a desarmar. Porque tampoco hay fórmula que me permita integrar multiplicaciones. Así que voy a desarmar la multiplicación. 2 por x, o sea, 2x, x está elevado a 1, recuerden. 2x por x elevado a menos un medio, da 2x elevado a un medio, porque los exponentes se suman. 1 más menos un medio da un medio. Menos x elevado a menos un medio por 1, queda igual. X elevado a menos 1. Y esto se transformó en una resta. Y voy a integrar por separado. Voy a integrar 2x elevado a un medio con respecto a x menos, y aparte voy a integrar x elevado a menos un medio con respecto a x. El 2 lo voy a sacar, sí, de la integral. Se mantiene. Y ahora integro una potencia. El 2 se mantuvo. ¿Y cómo se integra la potencia? Así. Se le suma 1 al exponente y se divide todo por esa misma suma, n más 1. ¿Ya? Así se integran las potencias. Se le suma 1 al exponente y todo se divide por esa misma suma. Y más c. Ya, y ahora ya hay que ordenar esto. Va a quedar 2 por x elevado a 3 medios partido por 3 medios menos x elevado a menos un medio más 1 es un medio partido por un medio. Y ahora arreglan un poquito esto. Este 3 medios pasa multiplicando, pero como 2 tercios. El 2 multiplica el 2, que da 4 tercios. Y raíz cuadrada de x cubo, ¿no es cierto? Menos, este un medio que está dividiendo, pasa multiplicando, pero como 2, o sea, se invierte 2, partido por 1. Y esto de x elevado a un medio lo devuelvo a raíz cuadrada de x. Y así va a salir
ahí por cualquier parte. Ya, así que integrar es lo contrario a derivar. Es obtener la antiderivada. Es devolverse. Ya, antes yo les decía x cubo, ustedes me decían 3x cuadrado, me derivaban. Entonces ahora yo les digo 3x cuadrado, ustedes me tienen que decir x cubo. ¿Ya? Y si están medio pillos en la integral, formulario. Ahí están todas las integrales básicas, de las potencias, las raíces, seno, coseno, Euler. Las que no sean básicas, las vamos a resolver con métodos a partir de el día viernes. ¿Ya? Para hacer primera clase post receso. Está bueno. Ya, muchachos, voy a detener la grabación.